Buenas noches, mi nombre es Jenny Palacio y en el día de hoy estamos con el señor Marco Vinicio Vasco Botero, el cual me va a conceder muy amablemente una entrevista acerca de las tribus urbanas. Nuestro trabajo inicialmente trata sobre la cultura del rock, eh, pero el señor Marco hace parte de una tribu punkera, si bien vemos que no es específicamente, eh, se trata pues como el rock and roll, como lo enfocamos nosotros, no descartamos esa posibilidad de entrevistarlo porque vemos que a lo largo de la historia los inicios de la cultura punk están ligados al rock. Pues, buenas noches, Marco. ¿Cómo estás? Y muchas gracias por concederme esta entrevista. Hola, Eh, buenas noches, Jenny. Gracias pues por tenerme en cuenta eh, para esta entrevista. bueno, Marco, entonces yo te quería preguntar, bueno, más bien quería como iniciar eh, escuchando pues como algo de ti, o sea, cómo te autodenominas, que nos cuentes dónde vives, un poco de tu historia. Bueno, nací en la ciudad de Medellín y me crié en Medellín en la época de los 90. Mi mamá es amalfitana y a causa de eso llegué al municipio de Amalfi en el año 2003. Llegué a la edad de 14, casi para cumplir 15 años y al llegar acá al municipio de Amalfi empecé pues como a construir mi vida social. Ok. Tú ahorita antes de la entrevista me contabas como toda esa participación que has tenido en tu municipio como gestor cultural. ¿Nos podías hablar un poquito de eso? Sí, mira, yo llegué acá pues en el año 2003 y empecé pues a darme a conocer como músico empírico en aquel entonces, digamos en cierta manera un fenómeno porque no era un músico como los que había acá, que los guitarristas eh, eran dedicados pues a cantar baladas, música popular, no sé, pues guasquitas, cosas así. Cuando llegué acá al municipio de Amalfi, pues yo ya tocaba algo de punk y rock y fue como, digamos, un boom en el momento porque no era muy conocida esta música, no era muy común ver una persona que tuviera un atuendo, una vestimenta diferente a la usanza pues de la época. Me refiero que los jóvenes en el municipio se vestían de una manera muy tradicional. Al llegar yo acá, pues tenía una vestimenta muy diferente, entonces se empezó a crear ya como una especie de crítica social, o más que crítica, como, no sé, una admiración, pero no en buen sentido, sino más bien a manera de, como de bicho raro, ¿y este man qué? Ok. Marco, y háblanos un poquito sobre esa instrumentación de la música punk, como qué es lo que la diferencia de esos otros géneros y también qué experiencias propias musicales, pues aparte de la que me acabas de contar, has tenido. Bueno, la instrumentación de la música punk es, es, es una instrumentación muy básica. Eh, desde los, desde los años 70 más o menos que
que se ha escuchado la música punk, que surgió propiamente en Inglaterra, también en España, y luego cuando incursionó en América Latina, ha sido una instrumentación muy, sí, muy básica, es batería, una guitarra, un bajo, algunos grupos, y han puesto algo de sintetizadores o organetas, pues, pero es música muy simple, muy fácil de hacer. En cuanto a experiencias personales, luego de haber terminado yo acá el bachillerato en el municipio de Amalfi, empecé a crear una banda de punk con una fusión a hardcore. Lo hicimos de la misma manera, en una instrumentación muy básica, le pusimos dos guitarras, bajo, batería, algunas veces sintetizadores. No teníamos alguien que supiera cantar, entonces los que cantábamos ahí eran un montón de desafinados, pero igual no necesitábamos que hubiera voces muy afinadas, sino voces que llevaran un mensaje muy coherente con lo que es el punk, que es un mensaje o una crítica a los problemas sociales y a los problemas políticos que tenemos. Tuvimos una experiencia muy bacana acá en Amalfi, que fue incluirnos en proyectos de la administración municipal para hallar mensajes, como te dije, mensajes sociales. Tuvimos la experiencia de poder grabar unas canciones que fueron escritas para hallar un mensaje sobre la problemática que teníamos en aquel momento. Te estoy hablando más o menos del año 2007 o algo así. Hay un problema grande de embarazo en adolescentes. Creamos canciones para hallar el mensaje a la prevención de, de embarazos en adolescentes. Gracias a eso pudimos hacernos conocer y grabar pues otras canciones, además de esos mensajes que se querían llevar a través pues, de las entidades gubernamentales. Qué interesante ese dato, Marco. Y bueno, se puede evidenciar que en la cultura punk sí hay cierta inconformidad por las dinámicas de la sociedad. Pero yo quisiera que me contaras puntualmente qué es lo que les indigna. Bueno, pues decirte algo puntual no sería posible porque la indignación está marcada pues como por un pensamiento más bien subjetivo, ¿cierto? Pero en general es la injusticia social, los abusos por parte de los gobiernos. Okay. ¿Qué más puede haber ahí? Pues sí, es en general la desigualdad, la explotación, el hecho de que los gobiernos y las sociedades ignoren todo aquello que es identitario, es el hecho de que le hayan metido en la cabeza a las sociedades actuales que ser pobre o ser clase baja es justo porque tiene que haber esa distinción de clase social. Okay. En general es eso. Bueno, ahorita también nos decías todo lo que ustedes hacen o lo que hicieron en algún momento eh, para prevenir o para abordar esas problemáticas sociales. Digamos que ahí se evidencia pues las luchas por buscar o por tener una sociedad, digamos, más libre, lo podríamos llamar así. Eso hace parte de, digamos, de ese activismo social que hace esta tribu urbana para buscar una sociedad más libre, o lo hacen de qué otra manera.
donde ustedes puedan como evidenciar esas luchas que tienen a diario. Pues mira, es que el punk no es solo la música. Eh, Hay personas que escuchan música punk, ¿cierto? Pero no son realmente punkeros. Y hay otras personas que no escuchan punk, pero que tienen una forma de vida mucho más punk. Entonces la lucha social, Marco, te escucho un poquito bajito, ¿puedes hablar un poco más fuerte? sí, es que me estoy quedando sin batería, entonces por eso puede que Ah, se ok, escuche algo mal. listo. Eh, la lucha social de los punks no es solo a través de la música, también es algo de actitud, es algo de vivencia. Ok. También se lleva a través de, no sé, cultura o de actitudes. Ok. Bueno, esa pregunta también, pues no sé si de pronto es muy íntima, pero quisiera saber si en algún momento o alguna situación de tu vida eh, que te marcó o que te haya influenciado para adoptar toda esta ideología del PUM. Bueno, mira, yo desde muy temprana edad empecé a escuchar punk. Y alguna vez tuve pues como mis dudas de si realmente yo era o no era punkero. En el año 2011 tuve la primera oportunidad de ser partícipe de un proceso político como candidato al Consejo del municipio de Amalfi. Y a través de esa experiencia tomé ya la determinación sí, de ser punk totalmente. Ok. O sea, a través de esa experiencia que fue tan política, te reafirmaste. Bueno, Marco, entonces, la otra pregunta es, ¿por qué te consideras anarquista y cómo ves en esto una herramienta para llegar a una sociedad libre sin que esto desate pues un caos? Bueno, Jenny, mira, lo primero tendría que ser cómo entendemos cada uno la anarquía, porque no nos podemos quedar como con el significado que nos da el diccionario de lo que es la anarquía, que es ir en contra de todo sistema o en contra de todo gobierno. No, la anarquía tiene que ir más allá de eso, del simple significado y tomar la vivencia, ¿cierto? La anarquía tiene que ser el cómo vivimos para crear el cambio y cómo ese cambio que estamos logrando en lo personal afecta de manera positiva la sociedad en la cual estamos viviendo. ¿Cómo se puede proponer esto al cambio social? Yo lo veo de una manera muy simple. Es simplemente traer cosas positivas a la sociedad a través de nuestra vivencia. Ejemplo, lo que es la autogestión, el compromiso con la sociedad, aunque suene muy cliché, el compartir. Eso hace parte de la anarquía. Citemos un ejemplo muy claro. En estos tiempos de la pandemia, estas cuarentenas que estuvimos viviendo, tuvimos que aferrarnos a las miserias que nos regalaran los gobiernos, ¿cierto? ¿Cómo hay un manifiesto anarquista
en estos momentos de crisis, lo que decía hace un momento, el compartir. Ejemplo, yo fui uno de los grandes afectados en el tiempo de la cuarentena, pero lo poco que yo tuve para sobrevivir, digámoslo así, en estos días lo compartí con otras personas que no tenían ninguna manera de conseguir el sustento. Ese tipo de comportamientos y de actitudes empiezan a generar un cambio. Y es un cambio que no se está haciendo ni a gritos de protesta, ni a piedra, ni a pancartas, ni a grafitis en las paredes. Se está haciendo es con actitudes que benefician a toda una sociedad y que no provienen directamente desde los que nos gobiernan, sino que salen de manos de los que hacemos parte de la sociedad, de la clase media, de la clase obrera, de la clase trabajadora, de los, digamos, menos afortunados. Y eso es lo que logra los cambios, el desapego a la institucionalidad y la contribución social a través de la autogestión, el no esperar a que nos den, sino tener acciones para conseguir, y no conseguir solo para uno, sino para todos. Yo digo que la anarquía debe partir de eso. Te cito otro ejemplo. El hecho de vos cultivar tu alimento, eso es anarquía, porque te está saliendo del sistema consumista, de ese sistema que te enseña que tenés que ir a regalar tu tiempo trabajándole a una empresa o trabajándole a otro para conseguir el sustento. El hecho de sembrar, de cultivar, de arar la tierra, estás invirtiendo tu tiempo, tu esfuerzo en ti mismo. Y eso es parte de la anarquía, eso te da una independencia. Básicamente lo veo yo así. No es solo ir a tirar piedra y a protestar, es crear acciones y comportamientos que realmente te beneficien y beneficien a los demás. Perfecto. Sí, realmente el cambio empieza es con la acción. Bueno, hay un término que se utiliza mucho en esa tribu urbana o se escucha mucho, hablan de pum, pum podrido. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa el pum podrido? Bueno, Si nos podrías explicar. el punk podrido es un término que surgió en Medellín más o menos como en la época de los 80 más o menos. Te recomiendo y les recomiendo a quienes vean esta entrevista que vean una película de Víctor Gaviria que se llama Rodrigo de No Futuro. Creo que más o menos desde esa época aparece el término punk podrido. El punk como tal viene desde Inglaterra y era un punk, digamos, muy cachezudo. Los hooligans, luego los skinhead y todo eso era pues como de condiciones económicas bastante altas. Luego esto llega a Medellín y en la época de los 80s y 90s, que no había mucha forma de escuchar el punk, se empieza a crear una nueva forma de punk que es, digamos, exclusiva en Medellín. Y se empezó a hablar ya del punk podrido, otros le llamaban punk chatarra, punk de alcantarilla. Pum basura, escucha también. También punk basura. Y es un punk, digamos, hecho de una manera muy artesanal, desde lo musical.
hecho de manera muy artesanal. La batería eran baterías hechas con tarros y cuero de vaca o de marrano, por ahí que se podía conseguir. Las guitarras también, guitarras de bajo presupuesto, sin distorsión, pero lo importante no era tener los mejores instrumentos ni los músicos más académicos, lo importante era poder transmitir un mensaje social a través de la música. Y a partir de ahí se empezó a hablar del punk podrido. En aquel entonces había una guerra entre culturas urbanas, que era la guerra entre punqueros y metaleros. Ujú. Luego de esta película que te digo de Rodrigo de No Futuro, esa guerra entre punqueros y metaleros en Medellín se acabó y se fusionaron los dos géneros con el ideal de transmitir ese mensaje y esa crítica o esa protesta. Y se creó un género que es único en el mundo y se le conoce como el punk medallo, que también es conocido como el punk podrido. Ah, y es exclusivo, o sea, de Medellín. Sí, y puedes escuchar bandas de anarcopunk español y tienen una forma musical que es muy identitaria pues de España, pero si escuchas el anarcopunk de Medellín, que es esa fusión entre el punk, metal, te estoy citando bandas como La Pestilencia, como Masacre, estoy hablando de Ira, no sé, Peste Mutantes, GP. Es un género que es creado en Medellín y es exclusivo y es un género que prácticamente solo se toca en Medellín. Y estos géneros también han servido para crear otros géneros en muchas otras partes. Por ejemplo, bandas como, ya lo había mencionado, Masacre, ayudaron a crear un subgénero del metal que fue el black metal. Mm. Sonidos acelerados, estridentes. Llegaron a otras partes del mundo y crearon otros géneros, pero todo a través de esa fusión del punk de Medellín y el metal de Medellín, que eran, digamos, géneros muy artesanales o formas de hacer el género muy artesanal. Súper, súper interesante. Muy, muy interesante. Sobre todo saber y entender que a raíz de esas fusiones, pues se han creado otros ritmos o otros géneros, por decirlo así, y que todo es a través de construir pues el cambio social. Porque uno escucha un podrido y es algo podrido. Entonces me parece súper interesante eso que nos cuentas, Marco. Bueno, y yéndonos, pues de pronto no yéndonos muy lejos. Bueno, eh, te voy a terminar de decir sí. unas cuantas cositas sobre lo del género o bueno, de la denominación, perdón, de punk podrido. También hace parte del punk podrido, en parte el atuendo, la vestimenta. Ok. Normalmente le preguntas a San Google una imagen de un punkero y te va a mostrar el punkero con la cresta, Ujú. los chalecos de cuero, las botas militares, los pantalones entubados. En el punk podrido, esta vestimenta ya no se hace necesaria, ya eso se le deja más a los artistas que a los seguidores. Y entonces empiezas a encontrar
gente de, entre comillas, cachaco, que escucha y se manifiesta como punk podrido. Te puedo citar ejemplos de profesores, ingenieros, gente demasiado preparada que hace parte pues de, como de esa vertiente del punk, que ya no tiene que mostrarse socialmente con el atuendo que fue traído desde Inglaterra, que eso es más que un atuendo punk, era el atuendo de los hooligans. Ok. Sí, entonces es como que eh, la estética de alguna manera no te hace un punkero o no define que no lo seas. Exactamente. Ujú. Pues es que nada más, mírame a mí, no tengo la cresta, aunque sí tengo en este momento un chalequito así lleno de... Detalles. no, realmente no son taches, son tapitas de candela. Ah, perdón, perdón. Mi ignorancia. Sí, bueno, Eh, aunque el espaldar de este chaleco sí tiene unos cuantos taches que forman la palabra punk. ok. No, bueno, no sé, ¿te daría para mostrarlo o no te da? Sí, regálame un segundito ya. No sé comunicar el celular parte de iPad. Bueno, aquí se va a perder un poquito la imagen de la entrevista, pero Sí, porque me parece importante como ver el atuendo. bueno, el atuendo, mira, me hizo como, no sé, cualquier persona, mira, Ujú. una camisa, cuadros, tengo pantalón clásico, zapatos normalitos, no tengo botas militares ni nada de eso. Eso sí, el chalequito, no sé si El alcanzas a ver. chalequito, sí. Dice, ¡pum! Wow. Chaleco de cuero, dice punk, eh, con taches, las cositas de candela, mira, desde el cuello hasta abajo. Muy, muy. Preciso con que el atuendo no te hace punk, como decimos, como se ha dicho históricamente, el hábito no hace al monje. Totalmente de acuerdo. Otra cosa que te quería preguntar, Marco, es, bueno, si bien el hábito no hace al monje, pero yo creo que de alguna manera el tener esa ideología pum, sí a ver, no sé si decirlo de esa manera, te encasilla, digamos como en algún rótulo social, por decirlo así. Entonces te quería preguntar, ¿cómo te miran las personas que no conocen mucho de la cultura PUM? Y también quería saber como qué tanto te importa, pues como lo que puedan pensar esas otras personas de ti. Bueno, lo primero es que nunca, y sobre todo pues viviendo en estos pueblos, nunca te van a ver como un punkero. Siempre van a decir, ay no, es que es rockero o escucha música metálica, la cual no existe. La música metálica. Sí, y a uno siempre le toca hacer la aclaración. No escucho música metálica, de hecho la música metálica no existe. Lo más parecido sería el metal y aunque sí escucho un poco de metal, no soy metalero, soy punk.
y es muy difícil explicarle a la gente qué es el punk, qué es ser punk. El hecho de tener, no sé, aretas o tener un tatuaje, o cuando he tenido el cabello largo o he tenido una cresta, es algo muy diferente y la gente siempre te va a ver como un bicho raro. La expresión respecto a las situaciones sociales, la posición y la opinión ante la religión. Todo este tipo de manifiestos siempre van a ser objeto de crítica por parte de la sociedad. Como te digo, siempre un bicho raro, siempre el anormal, siempre el raro, no sé cómo más expresarlo. ¿Y qué tanto me importa a mí? Pues no sé qué te dirá mi sonrisa. Sí, sí. No sé, me parece como más preocupante pensar en el nivel de ignorancia e intolerancia que tiene la sociedad ante lo diferente y ante lo que no conoce. Y ya bien lo decían algunos filósofos, que el que habla de lo que no conoce transita inexorablemente por los caminos de la estupidez, producto de su propia ignorancia. Mm. Me parece más preocupante lo que ellos hacen a lo que yo soy. Muy bien. Bueno, Marco, no ha sido muy agradable esta entrevista. Eh, He aprendido mucho. Disculpa, de pronto hay terminologías en las que en medio de mi ignorancia, digamos que no manejo. Y muchas gracias. Muchas gracias como por sacar el tiempo y el espacio para explicarme todos esos conceptos y, o sea, y poder como mostrar lo que realmente hay más allá de una tribu o de un concepto, de una estética, poder entender esas ideologías que hay de fondo y que realmente pues son tan importantes y que aportan pues como a esa construcción de la sociedad que todo el mundo necesita o que queremos. Entonces, agradecerte por el espacio. No, gracias a vos pues por tenerme en cuenta y gracias por interesarte por algo que inevitablemente está llegando a todos los lugares del mundo, porque no solo a través del punk como música, sino como forma de vida. Esto tiene que llegar a todas partes. Y bueno, el tiempo es corto para poder explicar lo que en toda una vida hemos construido. Pero bueno, y bueno, también quiero hacerles la invitación a quienes les guste o tengan la curiosidad a escuchar punk. No solo escuchar sonidos, es escuchar los mensajes, las letras, analizarlos, entenderlos. Y recordarles que acá en los pueblos también está esta, llamémosla pues cultura, o esta manifestación social que es el punk. También hacemos música desde hace muchos años en Amalfi, hacemos música punk. Y bueno, ya que apoyemos también desde la manera artística a todas estas bandas, escuchemos las bandas locales. Genial, Marco. Muchas gracias. Entonces, cuídate mucho. Recuerden, punk not dead. El punk nunca morirá. Ok, el nunca morirá.